Así iniciamos el campamento de brigadas de emergencia, unas olimpiadas donde nuestros nuevos brigadistas de las empresas afiliadas tienen la oportunidad de vivir 24 horas de retos y experiencias que desafían sus conocimientos. Quibdó fue el primero de 5 municipios que visitaremos con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias y donde afianzamos nuestro compromiso con la vida de los colombianos. Gracias, brigadistas del Chocó, por su alegría contagiosa y su disposición entregándolo todo por el aprendizaje. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y me alegra saludarlos de nuevo en esta mañana, en esta hora, para que conversemos y nos llevemos información valiosa y, por supuesto, aplicable a nuestras labores. Bueno, yo quiero que pongamos a prueba un mito que hay en torno a la operación de vehículos y de maquinaria. Muchas personas creen que contar con un asiento cómodo es suficiente para protegerse de los efectos de la vibración durante la operación de vehículos o maquinaria. Cuéntenme ustedes qué creen. ¿Este mito es verdadero o falso? ¿Un asiento cómodo elimina por completo los riesgos asociados a la vibración? Pues voy a estar leyendo. Recuerden estar muy participativos, que estas sesiones se tratan de eso, también de que ustedes participen, nos retroalimentemos, sepamos que tenemos en nuestra mente qué conocimiento sobre el tema tenemos, para que también hagamos preguntas al final a nuestro experto. Si tienen alguna pregunta durante en toda la sesión, estaremos al final, después del segundo sondeo, resolviendo las preguntas con nuestro experto que nos acompaña hoy. Les quiero decir que aunque un buen asiento puede ayudar a reducir una parte de la exposición, factores como el tiempo de operación, el estado del terreno, el mantenimiento del equipo y las condiciones también influyen en los efectos que la vibración puede tener sobre el organismo. Voy a ver si por acá en el chat me han dejado alguna respuesta. Por aquí Luz María Arevalo dice que falso. Muy bien, este mito es falso. Justamente eso hablaremos hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, viendo la sesión número 3, vibración de cuerpo entero, efectos en el organismo y métodos de gestión. Para esto hoy nos acompaña Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia en educación, investigación y prevención de peligros físicos en todos los sectores industriales del país. Él es gerente también de la firma CISOMAC y además se desempeña como docente de pregrado y posgrado en diversas universidades a nivel nacional. Ingeniero Jorge, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. Estás que el día de hoy efectivamente vamos a hablar sobre las vibraciones cuerpo entero. Es importante entender el rumbo de nuestra comunidad educativa en ella en este año, por lo cual vemos que vamos en la sesión 3 sobre vibración cuerpo entero, y la 4, que es la que sigue, vamos a hablar de la vibración mano-brazo. De otra parte, pues en el segundo semestre tenemos otras 4 sesiones más para terminar la comunidad por este año. Es importante pues dar a conocer o ver cómo es el estado de nuestros participantes en el conocimiento de vibraciones, inclusive con esa introducción que diste, con lo cual otra sería si practicamos el sondeo inicial. ¿Te parece, Diana? Claro que sí, ingeniero Jorge. Iniciemos entonces con este sondeo. Queremos saber los conocimientos previos que tienen los participantes sobre el tema de hoy. Los queremos ver muy participativos y los invitamos a responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta que tenemos en pantalla es, ¿qué es energía mecánica? A, aquella que transmite fuerza o movimiento, perdón. B, aquella que al enchufar mueve máquinas. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio. Esperaremos unos segundos que estéis aquí. Seleccionen la respuesta que creen correcta y volvemos con los resultados. Así quedaron las respuestas. A, aquella que transmite fuerza o movimiento, obtuvo un 87%. B, aquella que al enchufar
mueve máquinas 6%. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio, obtuvo un 8%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué es vibración? A, movimiento circular de un objeto. B, emisora de radio juvenil colombiano. C, movimiento oscilatorio de un cuerpo o sistema. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, movimiento circular de un objeto, obtuvo 16%. B, emisora de radio juvenil colombiana, 0%. C, movimiento oscilatorio de un cuerpo o sistema, obtuvo 84%. Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de vibración ocupacional? A, tipo A y B. B, mano, brazo y cuerpo entero. O C, de cabeza y de pies. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, tipo A y B, obtuvo 27%. B, mano, brazo y cuerpo entero, 70%. Y C, de cabezas y pies, 3%. Así llegamos al final de este sondeo inicial. Gracias por participar. Ahora sí, iniciemos esta sesión. Ingeniero Jorge, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Y sí, estuvo muy interesante las respuestas. Es importante entender un poco, pero pues para hablar siempre de esto, arrancamos con frases que tenemos. Y esa es de Peter Drucker, y me parece muy interesante. Es que la cultura de una empresa se refleja en cómo proteges a su gente. Lo que no se mide en seguridad se termina perdiendo. Y para mí esa frase se volvió una de mis frases preferidas, porque es lo que nosotros como salubristas ocupacionales o personas a cargo de seguridad en una empresa, es lo que aprendemos. Proteger a nuestros trabajadores, porque lo que no hacemos después nos puede costar muchas cosas. Teniendo en cuenta esto, y pues para el contenido de nuestra sesión el día de hoy, tendremos 4 temas a desglosar. Primero, pues hablaremos de las definiciones asociadas a la vibración. La vibración cuerpo entero, que se llama así porque se llama. ¿Cuáles son los métodos de evaluación permisibles? ¿Cómo son esas características de evaluarlo? Y con base en los análisis de resultados, ¿qué controles podemos plantear para este tipo de vibración cuerpo entero? Por lo cual trazamos 3 objetivos dentro de nuestra charla del día de hoy. La primera es reconocer las características que tienen a la exposición de vibración cuerpo entero. La segunda, identificar las formas de evaluación que se tienen para cuantificar la exposición a vibración cuerpo entero. Y la tercera es establecer las diferentes formas de control que se pueden tener para la exposición a vibraciones cuerpo entero. Para arrancar esto, es importante comprender o entender algo definido, y es que tenemos que entender por qué hacemos gestión. Entonces podemos definir que la seguridad del trabajo es una disciplina multidisciplinar. Miren lo curioso. O sea, quiere decir que todos los que ejercemos ni siquiera hablamos de una profesión, una labor, debemos enfocarnos para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Nosotros, como las personas que las administramos, tratamos de proteger la integridad física, mental y social de los empleados, y peligros y valorando riesgos, para así implementar medidas, y esto se genera o se hace dentro de nuestro marco de gestión en seguridad del trabajo. Entonces, cuando yo hablo de peligro, es lo que tiene el potencial de generar una afectación directa o a largo plazo, crónica o aguda, podemos llamarlo así. Si es crónica o inmediata, aguda o inmediata, es que estamos hablando de un accidente. Normalmente las vibraciones se asocian a fenómenos de enfermedades a largo plazo. Y eso está enmarcado en lo que es un peligro físico. Cuando nosotros vemos las tablas de clasificación, yo muchas veces le pregunto a las personas, ¿y ustedes qué consideran que es un peligro físico? Y la gente no lo entiende. Y tenemos que entender que ese físico no viene de lo tangible, de las superficies, de lo que uno puede llamarlo material, sino viene de la energía, entendiendo que la física es una ciencia que estudia la que vemos en el colegio, la que vemos los ingenieros en la universidad. Por lo cual nosotros hablamos que un peligro físico
son distintas formas de energía generadas que pueden afectar a los trabajadores sometidos en ellas. Estas energías o este tipo de energías que están presentes en el ambiente pueden ser mecánicas, térmicas o electromagnéticas y nos pueden crear diversos factores entre sí. Entonces, cuando hablamos de un peligro físico, muchas veces yo pregunto en las primeras sesiones, la gente que piensa que es un peligro físico y siempre me hablan o del físico de las personas o del físico de lo tangible, de lo estructural, y no se dan cuenta que la definición va es hacia la energía. Y dentro de esta energía, como pueden ver aquí en la GTC 45, están las vibraciones que tienen dos segmentos, ahorita les voy a explicar cuáles son, que una es mano brazo y una es cuerpo entero. Hacer una pausa y indicarles algo que de pronto no tienen fresco. Es con mucho gusto ustedes en el chat de preguntas, dejen las preguntas que quieran que yo les resuelva. Diana hizo una muy buena introducción y hay que entender que una vez finalicemos la sesión, alrededor de las 8:50 haremos un pequeño espacio para que desarrollemos esas preguntas. Entonces, si ustedes tienen alguna duda al respecto sobre esos temas, con el mayor de los gustos estaré desarrollándolos o dándoles la orientación al respecto. Dado esto, entonces entenderemos que esos peligros físicos también los podemos clasificar de esta manera. Esto lo tengo referenciado de una sociedad de medicina del trabajo, llamémoslo así, de Brasil, perdón. Y entonces ellos nos hablan del tipo de energía, o sea, cuáles son la energía que me produce eso. Y hay una cuestión que se llama la energía mecánica, que era una de las preguntas de nuestro sondeo, y es que la energía mecánica es la que me transmite fuerza o movimiento. Entonces, la sesión pasada vimos ruido, vamos a ver vibración. Entonces son movimientos que en este caso, o una fuerza que me ayuda a tener un movimiento o una fuerza que afecta a mí, trabajador. Dando esto entonces, ¿qué es la vibración? Empecemos por nuestra definición de qué sería una vibración. Entonces decimos que una vibración es cuando alguna parte de un cuerpo es un movimiento oscilante. Entonces esa es otra pregunta. La vibración es cuando una partícula sólida o un elemento produce un movimiento oscilante. ¿Y qué quiere decir un movimiento oscilante? Quiere decir que la partícula o el elemento va desde un punto cero, se desplaza hasta un punto A y retorna a cero. O sea, no hay velocidad. Ingeniero, ¿por qué no hay velocidad si yo siento que eso se mueve? Porque velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y piensen que yo salgo a una posición, pero vuelvo a la misma. O sea, cambio de posición no hay. Entonces, eso transmite en una aceleración que más adelante lo diré. Entonces, nosotros podemos entender que en nuestra vida laboral existen múltiples sistemas los cuales oscilan o tienen características de vibración, las cuales cuando entran de forma o de contacto directo o indirecto hacia mí como trabajador, pueden generar un efecto. Entonces, las vibraciones se caracterizan primero que todo porque tienen una frecuencia. Al ser un movimiento oscilante, pues estas se repiten a lo largo del tiempo. Entonces, de acuerdo a su frecuencia, que la frecuencia es cuántas veces se repite el movimiento en un momento, ¿cierto? Se puede tener una incidencia. Lo otro también es la vía de ingreso. Entonces, ahorita vamos a hablar que es un sistema mano-brazo y que es un sistema cuerpo entero. Y lo otro es el sentido de la vibración, que lo desarrollaremos. Entonces, ¿qué son las vibraciones? Cuerpo entero, todo el cuerpo, globales. Adelantándonos un poco a la charla, dentro de la próxima sesión, tendremos dos segmentos o dos vías de acceso de la vibración al cuerpo. Llamamos cuerpo entero globales a aquellas que entran por la cadera a los pies. La cadera cuando entran es cuando uno está sedente, sentado. Entonces miren lo que estamos colocando ahí, el operario de la montacarga. O cuando estoy de pie. Y entre esa vibración, mi cuerpo entra en contacto de forma directa o indirecta con una superficie vibrante, que esa vibración tiene efectos
a nivel lumbar, normalmente en la espalda baja. Ahora, tenemos vibraciones mano-brazo o segmento mano-brazo, y es cuando la vibración, como su nombre lo indica, entra por nuestras extremidades superiores, miembro superior. Entonces, mano-brazo, y normalmente son las herramientas manuales, como el taladro, como un percutor, como un motor tool. Ustedes ven el vaso de agua, ahorita lo tengo yo cogido, y cuando hago esta empuñadura, pues si vibra el sistema de osteomuscular de la parte superior, en los miembros superiores se ve afectado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de aquellas vibraciones cuerpo entero, las que son normalmente las de los conductores, en algunos casos algunas máquinas o algunas estructuras pudiesen vibrar y afectan pues obviamente la parte cuerpo entero. Digo, sí, cuerpo entero. Normalmente sedente, estar sentado. Entonces ahí arrancamos como este aspecto. Tenemos que entender lo de los ejes. Y es importante porque resulta que la vibración, al ser un movimiento oscilante, es una fuerza. Y en física uno habla de un vector. Un vector es la representación gráfica de una fuerza o una magnitud que tiene dirección, magnitud y sentido. Entonces, nosotros debemos entender que ese movimiento puede ser tridimensional. Es decir, me puedo mover hacia el frente únicamente, que es el eje X, de adelante hacia atrás. O puede ser el eje Y, que es de izquierda a derecha. O el más influyente en este caso, que es Z, que va de arriba hacia abajo. Pero también un movimiento puede ser así. Ese movimiento que es así tiene unos componentes en X, en Y y en Z. Entonces, cuando yo voy a evaluar la vibración, tenemos que tener en cuenta que el movimiento tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Y eso es muy importante porque es lo que nosotros estamos evaluando o identificando que puede proceder. Ya teniendo esto claro y entendiendo lo otro, ¿cómo se valora la vibración? Entonces, se utiliza un equipo que se llama vibrómetro o analizador de vibraciones, el cual se compone de dos partes muy importantes, un lector llamado acelerómetro, y es como el sensor en el cual se capta la intensidad y dirección de esa vibración. Y como tal tenemos el analizador o el vibrómetro, que es el que procesa esa información. Hay cosas adicionales como un software de lectura, cables de conexión, inclusive hay unos ahorita que son Wi-Fi, no tienen cable. Entonces, lo que uno coloca es en el sistema cuerpo entero, viene normalmente como si fuera un disco de esos viejos negros. Entonces, en el centro, que ustedes ven aquí en nuestra gráfica, el puntico azul, tiene un sensor llamado acelerómetro y él tiene las flechitas. Entonces dice, X es para allá, Y es para allá, Z es para allá. Y uno lo pone y el trabajador, y donde se sensa normalmente, es que el trabajador se siente el sensor. Y ahí uno toma la medida. También lo pueden colocar en la espalda. Es válido. Digamos que la parte más aconsejable es, como les digo, sentarse sobre el sensor. Si es cuerpo entero, lo que se utiliza es pisar el sensor. O sea, una persona se sube al sensor, ¿cierto? Y este lo pisa. Y al pisarlo, pues está midiendo cuánto ingresa. O sea, la idea es que el sensor siempre esté entre la parte que transmite la vibración. Y miren el término que les digo, transmite la vibración o la parte vibrante y el trabajador. Porque una silla en general no vibra por sí sola. Es una parte de un sistema estructural el cual conlleva una vibración de un punto A y que percibe el trabajador en la silla que puede ser un punto B. Pero ninguno vibra normalmente. Es lo que transmite la vibración. Entonces, por eso, cuando hablamos de vibración, hablamos de que puede ser directa o indirecta. Hay un tema aquí complicado con los límites permisibles en cuanto a la vibración, y es que resulta que en Colombia la resolución 2400
capítulo 3, que me habla de las magnitudes físicas o de los peligros físicos o riesgos físicos que en ese tiempo se llamaban, o factores de peligro, tiene una característica que sí hay que vigilarla, hay que controlarla, pero en ningún momento dice, y aparte de eso, en ningún otro aspecto dentro de la legislación tenemos como tal, dejando ese valor de referencia límite permisible que es muy importante a la deriva. Lo que uno puede asimilar aquí es que dentro de esa misma resolución 24001, unos artículos más adelante, encontramos las concentraciones de químicos. Y entonces en el artículo 154 de esta resolución dice que para productos químicos, nuestro límite permisible de referencia es el emitido por la Conferencia Gubernamental de Higienistas Industriales de Estados Unidos, que se llama la ACGH. Entonces la ACGH saca este librito todos los años. Se llama Límites Permisibles y Biológicos de la ACGH. Y es un librillo donde pues ellos son una asociación, quiero llamarlo como una dependencia del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud en Colombia más bien, desde la parte laboral, la cual desarrolla investigación y propone unos límites permisibles tanto para físicos como químicos, inclusive BI para control biológico. Y tiene un capítulo dedicado a vibración. Entonces uno dice en el orden jurídico, ok, si la legislación en Colombia me dice que es obligatoria referencia para químicos y no tengo en ningún punto una obligatoria referencia de ninguna norma a nivel nacional o internacional, pues esto, que tiene como la misma finalidad, podría servir como una línea la cual debo seguir. Y lo más recomendable desde mi punto de vista, y ahorita les daré el otro porque es seguir este límite permisible. Entonces, ya tengo el equipo, tengo la situación descrita de cuando tengo una vibración, un límite permisible con cuál. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues nosotros, como gestores dentro de las empresas en seguridad del trabajo, debemos identificar los peligros y valorarlos. Por allá, en el decreto 1072, artículo 2246115, me indica que debo valorar, identificar los peligros y valorarlos. Normalmente está hablando de la IPBR, o sea, la aplicación de una matriz de peligros, pero en su parágrafo 2, que es muy importante, me habla, bueno, en el primer párrafo dice, y hacer mediciones ambientales cuando se requiera. Pero en el párrafo 2 dice que es necesario utilizar metodologías adicionales para complementar como el diagnóstico acertado. Entonces aquí es donde yo digo, primero hago una identificación activa y valoro de forma cualitativa, es decir, observacional, con la GTC 45, en aquellos puntos donde sospecho que hay vibración o confirmo que hay vibración, pero no sé cuánto es, mido para saber a ciencia cierta cuál es la magnitud y de acuerdo a esa magnitud, cuál es el nivel de control que debo tener. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Y hay que ver algo también adicional acá, que es muy particular del tema de vibraciones, tanto mano brazo como cuerpo entero, y es que son muy afines a las leyes a nivel osteomuscular. Entonces, ahora estamos viendo mucho, y me ha pasado ya, yo hago análisis de puesto de trabajo, que, por decir, un trabajador de un camión se enferma de la columna y le mandan a hacer un análisis de puesto de trabajo y mandan dos valoraciones. El gesto postural desde el punto de vista biomecánico, es decir, cómo se sienta la persona, sus ángulos, el tipo de silla, la distancia y demás, pero aparte de eso también están mirando la valoración de la vibración cuerpo entero. Y esos dos factores se combinan y identifica el médico si existe la posibilidad de generar enfermedad laboral. Entonces, aquí es bueno entender que posiblemente no lo vemos por un lado, pero por el otro podemos ver, tener la vibración. Y por eso la identificación del proceso es adecuada. Una vez yo identifico esto, hay una variable también muy importante y es el tiempo de exposición. Muchas veces uno piensa que cuando una persona está expuesta a vibraciones, le dice todo el día y no, resulta que en el almacén, si yo colocara un cronómetro y pusiera en el dedo
cuánto emplea el almacenista, el montacarga en su día, pueden ser 2 horas. Y el resto no es que no esté trabajando, está metiendo al sistema datos, está descargando, llenando actas, inspeccionando, pero la operación que produce vibración son solo 2 horas al día. Y con base en estas dos características, los higienistas tomamos decisiones de cómo es el tipo de evaluación. Normalmente tenemos 3 criterios a la hora de evaluar. El primero es una vibración constante. ¿Cuándo me produce una vibración constante? Normalmente de una montacarga, una oveja, que está todo el tiempo dando círculo, ¿cierto? Y no hay ningún problema, sino todo el tiempo está ahí, dándole. Entonces, como lo que yo necesito es medir la fuerza con la cual está vibrando, tomo una medición de 15 minutos a 20 más o menos. Y con eso ya sé cuál es el promedio de la fuerza. Ojo, la intensidad, lo fuerte. Estamos hablando de un ciclo. Entonces, ¿un ciclo qué es? Es cuando arranco en un punto A, doy un recorrido, un desplazamiento y vuelvo al punto A. O simplemente me desplazo de un punto A un punto B y finalizo. Estas dos acciones se pueden considerar un ciclo. Entonces, uno que hace, muy sencillo, mido un ciclo de trabajo, siempre y cuando el ciclo por lo menos dure 15 minutos. Si sobrepasa los 15 minutos del ciclo, debería volver a medirlo cuantas veces y ojalá que sea de forma constante hasta que complete 15 minutos. 15 minutos es una medida en la cual, en teoría, un dato lo genera cada segundo. Entonces, un equipo de esto, estamos hablando que 15 datos son 3.600 dividido 4, son 800, 8 por 4, no, 900 datos. Es una cantidad de data que ya me puede estimar efectivamente un valor promedio. Y si no es un ciclo y no es rutinario, porque voy a decir, un camión que transporta un carrotanque de agua que va desde Puerto Gaitán a Campos Rubiales, que son 12 horas por trocha, no pasa por el mismo sitio. Entonces dice, ok, uno debería medir por lo menos el 70% del tiempo de manejo, no de la jornada, ojo, del tiempo de manejo. ¿Mm? Y ese me daría como el nivel promedio de exposición de la persona. ¿Mm? Entonces fíjense que estamos hablando de evaluación, identifico proceso, cuantifico, voy mido y a su vez tengo que hacer un par de cálculos matemáticos que ya inclusive muchos equipos actuales de medición me los dan, pero más sin embargo yo lo debo mineralizar. Entonces, hay una cuestión que se llama el factor A8 y es que normalmente, hablemos de las montacargas, un muy buen ejemplo. En una oficina bodega, un turno de 8 horas, un trabajador nunca trabaja las 8 horas sobre la montacarga. Por lo menos 7 horas y media, lo más poquito que pueden trabajar. Y esa media hora no es que no trabajen, sino esa media hora está calibrando las llantas, está verificando una carga, tuvo los 15 minutos de descanso, mientras que el equipo lo prendía y calentaba el equipo para operarlo. Realmente, si ustedes me preguntan a mí, en las mediciones que hago de turno de 8 horas, el promedio de una exposición es de 6 horas y media, 7 máximo. Ahí oscila. O sea, hay una hora en que emplea dentro de su turno para otras labores que no es operar una montacarga. Ojo, una montacarga que está todo el tiempo trabajando. Hay muchos equipos que no trabajan completo. Hay otros que sí. Digamos, en Bogotá, el Transmilenio, cuando lo mido, normalmente tienen poco descanso los conductores. Entonces uno tiene que analizar eso. Porque, ¿qué es el factor A8? El factor A8 es llevar esa evaluación a su representación de intensidad en 8 horas de trabajo. O sea, una extrapolación. Entonces, oiga, si yo lo mido o el señor trabaja 6 horas y media, ¿eso qué me representaría en 8? Esa es la pregunta. A diferencia de mano brazo en el sistema cuerpo entero o en el segmento cuerpo entero, las vibraciones tienen un análisis por eje. Recuerden, X frontal, Y lateral, Z de arriba abajo. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta que tiene una compensación de gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la fuerza que
la Tierra ejerce sobre los cuerpos para mantenerlos pegados. Entonces, cuando yo vibro hacia los lados o hacia el frente, esta no va a sumar. Pero cuando vibro de arriba hacia abajo, cuando baja, la gravedad jala y hace que el movimiento sea más fuerte. Entonces, para compensar de alguna manera esta situación, ¿cierto? Lo que se hace es multiplicar o un factor de corrección de 1. Entonces, yo digo que cuando voy a sacar el factor A8 del eje X, o sea, cuando analizo en esta dirección, digo que es igual a 1.4 por la aceleración que el equipo me da, o sea, por lo que medí esa intensidad de los 15-20 minutos. Y aquí hay otra cuestión, el tiempo estimado, o sea, el tiempo de exposición estimado, que digamos en el caso que estamos hablando de las 6.5 horas, sobre 8. Ojo, ¿8 qué? 8 horas. Entonces, ese tiempo de exposición no siempre tiene que expresarlo en horas, ¿no? Yo no digo 6 horas y me digo 6.5 horas. O si no, ahí tendría un error matemático. Y eso, pues me va a dar el factor o la intensidad de acción extrapolada o llevada a la representación en 8 horas. La fórmula es igual en Y, lo único que cambia es que obviamente sale la vibración de Y, no en el eje Z, en el eje X, y en Z, que es la de arriba abajo, ahí sí hay una diferencia. Y entonces uno dice que en Z ya no aplica ese factor de corrección, sino simplemente es el nivel de intensidad de vibración que me dio, raíz cuadrada del tiempo de exposición que evidencié sobre 8. Y uno hace análisis individual. Cuando veamos mano-brazo, en la próxima sesión, entenderemos que en mano-brazo uno saca una aceleración total, porque no importa el eje al cual está afectando. En cuerpo entero, como se lo dije al inicio, sí. Entonces, no es lo mismo que yo vibre en ese sentido, que vibre en ese sentido, y que normalmente y lo más fuerte es vibrar de arriba hacia abajo. Dado lo anterior, entonces, podemos tener, esa es la gráfica de la exposición de acuerdo a la norma ISO. Entonces, la norma ISO, y aquí viene la siguiente observación. Uno se da cuenta que a nivel mundial, pues no es necesario, o digamos, hay más bien muchas entidades o institutos que pueden investigar. ¿Cuál es mi referencia? Yo ahorita les di la referencia desde lo legal. Desde lo técnico, uno podría decir que uno puede tener aquí en Colombia dos tendencias marcadas, ACGIH, y hay gente que utiliza española. La norma española es una NTP, una norma técnica de ellos, que si no estoy mal la 830, 839, y ella tiene unos límites permisibles que están aquí. 0.5 como nivel de acción, es decir, lo que esté por debajo de ese valor, teóricamente, no es una exposición alta sino baja. Si está entre 0.5, que es el límite de acción, y 1.15, que es el límite permisible de la norma española, es una exposición media, y si está por encima de 1.15 es alto. ¿Qué me dice y me devuelvo? La norma técnica, la ISO. La ISO 2631 me dice, ok, pero para 8 horas no es 0.5, es 0.43. Y el límite permisible pasa de 1.15 a 0.87. Y esto sí tiene una influencia bastante grande, porque resulta que es que, ¿se acuerdan el concepto de salud ocupacional que vimos al principio de seguridad del trabajo? Proteger la salud de los trabajadores. Un principio es tomar las normas más restrictivas. Es decir, si yo le pego a lo más estricto, quiere decir que mi evaluación va en pro de menos afectar a mi trabajador. Entonces, al tener o al emplear un límite permisible más estricto, estoy como subiendo el estándar, le podemos llamar de esa manera, o teniendo un estándar alto para que la gente no se enferme. Entonces, aquí viene que, primero, es un estándar más exigente, y segundo, legalmente o jurídicamente, afinidad con lo que indica también de referencia este instituto utilizado para productos químicos. Por esas dos razones, a mí me gusta más utilizar este estándar, que es el estándar de ISO 2631. Entonces, cuando uno lo mide, lo que hace es algo muy sencillo, y es que, por decir, saco aquí una gráfica en la cual en el eje Y grafico por la fila la intensidad que me dio. Y en el eje Z, digo en el eje X,
está el tiempo. Ahí lo puse en 5, por decir. Y donde se cruzan las dos es la calificación que me da. La línea punteada es el límite de acción. Nuevamente les digo, debajo de esa línea punteada, si estamos por debajo no hay problema. ¿Qué pasa si estamos entre la línea punteada, que es el límite de acción, y la línea continua, que es el límite permisible? Aquí hay un tema que vamos a explorar en recomendaciones, pero es importante y que se los nombré anteriormente, y era el tema de que esto tiene que ver con lesiones osteomusculares. ¿Y por qué tiene que hablar de todo eso? Pues porque una persona con masa de obeso, una persona obesa, su columna al vibrar va a hacer más fuerza hacia abajo. Entonces tiende a lesionarse más fácil la espalda. Entonces cuando yo hablo de un nivel de acción es eso. ¿En qué casos esa condición, a pesar de que no está por encima del límite permisible, puede posiblemente generar un riesgo? ¿Sí? Entonces ahí tengo que entrar sí o sí a identificar con los biotipos de los trabajadores que estamos llevando en ese momento a exponernos de vibración. Y si ya estamos por la línea o por encima de la línea continua, ya estamos por encima del límite permisible, es decir, que es una alta exposición y que hay una alta probabilidad de que si no se corrige a futuro, recordemos que las enfermedades laborales son procesos de enfermedad, poco a poco se van sumando al tener niveles de exposición. Va a ocurrir lesiones musculares de las personas o las lesiones que se pueden ocurrir, trastornos referentes a la vibración cuerpo entero. Entonces, identificamos el proceso, lo evaluamos, lo analizamos matemáticamente y llegamos a concluir una situación de exposición. Y todo este camino, ¿para qué nos llega? Pues para concluir cuáles son los orígenes de ese sistema de vibración, que normalmente pueden ser los equipos, sobre todo equipos que tengan rotación o de movimiento, ¿cierto? Vibraciones estructurales. Entonces muchas veces hay equipos de separación de fluidos, de sólidos, los cuales vibran, o inclusive, no sé, un molino bastante grande que uno separa al lado vibra, entonces estructuras que pueden vibrar, ¿cierto? Esto pues pueden ocasionarse por desbalances, por falta de alineación, por falta de lubricación, porque, ojo, y algo muy importante en la vibración que está ahí, y es que cuando vibra un sistema mecánico tiende a desajustarse. Entonces, uno, aparte del mantenimiento como a la maquinaria, también a la estructura y a la sujeción y a los sistemas de amortiguación pueden pasar. Miren, el ejemplo más claro y más clásico que podemos tener y de pronto, pues, que ustedes pueden llevar dentro de la mente es los sistemas de amortiguación de la caja o del motor que los carros tienen para que efectivamente el motor no vibre tanto, pero que con el paso del tiempo siempre se desgasta. Y eso es estructural. Eso uno tiene que estar en mantenimiento, lubricándolo, el caucho muchas veces se cristaliza y hay que cambiarlo. Entonces eso es. Problemas de engranajes, de estructuras, todo eso me da. Entonces tengo una evaluación, tengo un diagnóstico, tengo las causas, ¿qué debo hacer? Y aquí es lo importante, y es que debo mirar una jerarquía de control. ¿Control para qué? Para evitar trastornos. Normalmente las vibraciones cuerpo entero trabajan trastornos osteomusculares a nivel de la columna. Pueden haber también dolores a nivel abdominal y problemas digestivos. Pueden haber problemas de equilibrio, trastornos visuales, dolor de cabeza. Eso es muy normal. Pero lo que más se encuentra uno en un 50-60% va a ser lesiones de L3, L4 y L5, que son a nivel lumbar, que es la espalda baja. Y aquí, planteando todo esto, pues tengo que ver mi nivel de control. El nivel de control debe ser acorde al nivel de exposición, ¿cierto? Yo no puedo sugerir simplemente controlar elementos de protección, una vibración que esté por encima del límite permisible, que en muchos casos ni siquiera puede existir porque es bien complicado para cuerpo entero. Pero tampoco puedo hacer un sistema de amortiguación exagerado a una vibración baja. Uno debe entender que cuando hablamos de la jerarquía del control, tenemos 5 niveles de jerarquía de control.
eliminación, sustitución, controles de ingeniería, que son los que más aplicamos, en estos casos los peligros físicos, controles administrativos y por último EPP. Y debería ser así la tabla, que es nuestra situación deseada. No la situación normal, que lo que hacemos primero llenar a la gente de EPP, luego los mandamos al doctor, les damos señalización, capacitación y empiezo a escalar de ahí para arriba. No, uno debería primero analizar y por eso estas charlas van enfocadas a esto, a que ustedes como administradores sepan cómo le evaluar, por qué la importancia, pero también entendamos qué nivel de control debemos proceder para ese principio inicial que hablábamos, de identificar peligros, controlar riesgos para disminuir enfermedades, disminuir accidentes, no afectar la salud de mi trabajo. Entonces, teniendo esto, pues podemos eliminarlo, claro. Ahorita los temas de robótica pues son muy interesantes. Antes la montacarga era el objeto de vibración, pues yo ahora la manejo una IA o la manejo remota por cámaras y yo estoy sentado en un sitio cómodo donde no hay contacto con la vibración. Eliminé, ¿sí? La puedo sustituir, claro. Puedo generar procesos en los cuales los equipos, ¿cierto? Al reemplazarlos por tecnologías menores, sin eliminar el riesgo, lo puedo sustituir. Sustituyo la fuente. Ahora, aquí viene lo más importante, nuestros controles de ingeniería. ¿Por qué vibra algo? Pueden ser por varias cosas. Entonces, inicialmente, vamos a hablar de sistemas de amortiguación, que son importantísimos. Entonces, los aislamientos en las vibraciones son sistemas en los cuales existe un elemento mecánico el cual absorbe esa energía, bien sea un amortiguador, un pedazo o un sistema acolchado, ¿cierto? Una cámara neumática, un caucho, ¿cierto? El cual evita o no deja o consume toda esa energía que hace que el movimiento exista. Entonces, de acuerdo a nuestras máquinas, debemos sí o sí generar e identificar ese nivel de amortiguación. ¿Que dónde yo creo que lo podemos empezar a implementar? Cuando yo llego a un sistema de medición y me dice, oiga, la medición le dio con un riesgo medio, o sea, una posibilidad. Ahora, también empezamos a mirar que el mantenimiento preventivo y predictivo y correctivo es muy importante, tanto en estructura, como les expliqué, como en la máquina misma. O sea, si se desajusta, la voy ajustando. Si la pieza se rompe, la cambio. Si por, no sé, predicción tenemos que los amortiguadores hay que cambiarlos cada 2 años, hay que cambiarlos, ¿sí? Todo eso es importante. La lubricación muchas veces vibra porque ya no tiene ese poder elástico por falta de mantenimiento y lubricación. Hay que hacerlo. En cuerpo entero hay una particularidad que está debajo y se llama irregularidades del terreno. Una montacarga, por ejemplo, tiene una particularidad, es que no tiene amortiguación. Las montacargas tienen llantas sólidas y un contrapeso atrás para que cuando yo le dé la carga no se vaya ni para un lado ni para el otro. Por lo cual, entonces, lo que hacemos es que cualquier medio golpecito, medio daño en el piso al pasar por ahí, se siente muy fuerte. Si estamos en Bogotá y nada más cogemos Transmilenio y sentimos los huecos, imagínense una montacarga que no tiene sistema pasando todo el día por encima del hueco. Entonces, ahí el tema de superficies es muy claro. Y en algunos casos existen unos aisladores que pueden ser capetes que son como una especie de barrera de piso de goma que evita o puede absorber parte de la vibración que genere un aislamiento. Es muy importante aquí combinarlo con esto, que son los controles a nivel administrativo. Entonces, uno, la rotación del personal. Supremamente importante, el postural. Si yo me escurro, qué pena el término, me siento mal, no hago apoyo bien en la espalda, la absorción de la vibración va a ser más para mí que otra cuestión. Entonces, es importante entender eso. Otro lado, la vigilancia médica. Entonces, aquí sí es importante ver
cómo está nuestra columna cuando entra y cómo sale. Radiografía de columna. Es una recomendación mía, recordemos que va de la literatura, pero la persona pertinente en determinar los controles son los médicos laborales por medio del profesiograma. Ejecución de pausas activas y más que pausas activas, acondicionamiento físico y estiramiento. Recomiendan, lo hacen los fisioterapeutas, mínimo cada 2 horas. Hay profesiones que lo permiten, otras que no. Hay gente, yo por lo menos digo que es bueno eso y también un estiramiento al finalizar. Y algo concordante con el peso, formar estilos de vida saludable, ¿sí? Que las personas entiendan que el tener un estado físico adecuado, un peso adecuado, teniendo este riesgo de vibraciones, no va a tener esa complicación a futuro. Y es muy importante. EPPs podríamos tener estas botas con antivibración, pero realmente es cuando estoy de pie. Cuando me siento, o sea, cuando la vibración la recibo por la cadera, no existe EPP. Entonces, aquí lo que es la vigilancia médica, lo que es el estado de las sillas, lo que es el gesto postural, lo que es la operación, no correr, saber pasar el hueco despacio, cobra una gran importancia. Esta vibración o este fenómeno, yo me he dado cuenta, hace unos 5 o 6 años, no tenía tanta valoración, pero ahora con el paso de los días o de los años, cada vez los peligros se han vuelto como que la gente ha entendido que explorarse un poco más y sí, como les contaba, se ha explorado un poco más. Entonces, para cerrar nuestra charla del día de hoy, es importante entender que nosotros, pues, hemos ido en este proceso de identificación de la tarea, de valoración de la medición, de los sistemas de control, cómo podemos gestionar este riesgo para no afectarse. Y es muy importante entender que si nosotros no estamos constantemente en ese rol de el control, las personas se les olvida. Entonces, otro tema que no está ahí es la recapacitación, la insistencia, porque generar un hábito para que no tengamos peligros es difícil. Espero que la charla les haya gustado, que sea de su agrado como tal, y pues para empezar a cerrar ya este espacio, me gustaría mucho que Dianita nuevamente nos evaluara, nos dijera cómo quedó ese nivel de apreciación después de la charla. Entonces, Diana, con mucho gusto, por favor. Claro que sí, ingeniero Jorge, vamos con nuestro segundo sondeo. Muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. Vamos con la primera pregunta que dice, ¿qué es energía mecánica? A, aquella que transmite fuerza o movimiento. B, aquella que al enchufar mueve máquinas. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron así. A, aquella que transmite fuerza o movimiento, 94%. B, aquella que al enchufar mueve máquinas, 5%. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio, obtuvo un 1%. Pues bueno, la energía que mueve máquinas al enchufar es energía eléctrica. La energía que nos da movimiento a las personas, pues es nuestra energía propia, y realmente la energía mecánica es aquella que transmite fuerza o movimiento en nuestro ambiente, y creo que todos entendieron muy bien el concepto, porque fue la más votada. Siguiente pregunta, Diana, por favor. Súper bien, vamos con la segunda pregunta, que es vibración. A, movimiento circular de un objeto. B, emisora de radio juvenil colombiana. C, movimiento oscilatorio de un cuerpo o sistema. De nuevo esperaremos unos segundos y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así. A, movimiento circular de un objeto, 5%. B, emisora de radio juvenil colombiana, 1%. C, movimiento oscilatorio de un cuerpo o sistema, 94%. Bueno, muy bien, es la última. Obviamente es un movimiento oscilatorio. Como explicaba, una partícula viaja de un punto A un punto B y retorna nuevamente. Por eso el carácter oscilatorio. Entonces nos fue muy bien. La última pregunta, Dianita, por favor. La última pregunta, ingeniero, ¿cuáles son los tipos de vibración ocupacional? A, tipo A y B. B,
mano, brazo y cuerpo entero, C, de cabeza y pies. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron así: A, tipo A y B, 25%, B, mano, brazo y cuerpo entero, 72%. Finalmente, C, de cabezas y pies, obtuvo un 3%. Bueno, como les comentaba, son dos: vibración cuerpo entero, como se llama la sesión, y vibración mano-brazo, que son los segmentos corporales por lo cual la vibración puede ingresar a mi sistema corporativo o a mi cuerpo. Dianita, ¿y qué preguntas tenemos en el chat? Cuéntame a ver. Ingeniero Jorge, por aquí tenemos una pregunta que dice: ¿hasta qué punto los modelos actuales ISO 26311 subestiman los efectos crónicos en el sistema neuromuscular y visceral frente a exposiciones repetitivas de baja magnitud pero de larga duración? Bueno, realmente a mí no se me hace que los estimen. Digamos que antes uno podía hacer una evaluación de frecuencias y realmente hay una teoría de límites permisibles por frecuencia, que es más exacta. Pero con los sensores actuales, uno podría percibir que el rango o el espectro de la vibración que estamos midiendo es mucho más precisa. Y realmente los valores de TLB que emite ACGH pues tienen esas consideraciones normalmente, sobre todo con la parte muscular y la parte neural tienen algo. Cuando uno mira un poquito de la reseña, pues nos habla de ese sistema. Efectivamente, lo explicaba, ese tipo de patologías no se pueden definir por un solo peligro. Vamos combinando con posiciones prolongadas, con malas posturas, inclusive hasta con estrés y otras cosas, pero para mí es un sistema de evaluación completo que nos puede llevar digamos, a una clara referencia ahorita de cuantificar el riesgo posible en todo el espectro que podemos tener por vibraciones cuerpo entero. Otra pregunta, Diana, por favor. Tenemos la siguiente pregunta: ¿qué mecanismos fisiopatológicos vinculan la VSE con trastornos no musculoesqueléticos y cómo se evidencia esa causalidad? Uy, espérate un segundo, ¿me repites? Porque esa sí está un poquito... Claro que sí. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos vinculan la VCE con trastornos no musculoesqueléticos como alteraciones digestivas o cardiovasculares y cómo podemos evidenciar esa causalidad? Ok. Bueno, realmente, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que pasa? Que al haber vibración, pues digamos que a nivel de los órganos vitales puede existir, como decir, un movimiento total. Sí es claro que hay una concordancia a nivel oído por el tema del equilibrio, por el movimiento digamos, de los sistemas que nos permiten el equilibrio. Yo soy ingeniero y no médico, entonces me queda un poquito complicado llegar hasta esta explicación desde el punto de vista, digamos, de lo neural. En el tipo de vista abdominal, todo movimiento, inclusive el ruido y la vibración, sobre todo por, digamos, su nombre indica, por el movimiento que genera a nivel muscular, puede inclusive generar patologías como que hay un artículo que hablaba que el intestino, por los movimientos que producen al tener vibraciones, pueden como generar confusión en la memoria muscular digamos así, del intestino, cual ese también puede haber vaciado de acidez, o sea, es decir, que el estómago vacíe más segregación debido a que el movimiento genera como si estuviera procesando. Entonces, digamos que esa es como la relación de la vibración, esas patologías a nivel gástricas que he podido, digamos, obtener algún tipo de relación. Siguiente pregunta, por favor. Ingeniero, estas son todas las preguntas que tenemos en el chat. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento. Nos vemos pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Muchas gracias a todos. Un feliz día, espero que la pasen muy bien y nos vemos la próxima para hablar sobre vibraciones, mano, brazo. Que tengan una y hasta luego.
Muchísimas gracias. Igualmente a nuestros participantes, no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde pueden encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Positiva, educa, comunica y cultura preventiva. Queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear el código QR que aparece en pantalla. Positiva los invita a participar en el entrenamiento experiencial de la Ruta Naranja, Campamento de Brigadas de Emergencia, este 12 de junio en el estadio de béisbol de Wellingworth Way de San Andrés, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los participantes recibirán su certificación, almuerzo y refrigerio. Los cupos son limitados, por lo que los invitamos a realizar su inscripción en este código QR que aparece en pantalla para que aseguren su participación. Nos vemos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. En el mundo laboral actual, la seguridad y la salud en el trabajo son esenciales para el bienestar de todos los colombianos. Por eso, Positiva, compañía de seguros, a través de Positiva Educa, te invita a ser parte del Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, una formación multimodal de alto impacto, diseñada para desarrollar habilidades clave para el cuidado de la vida, adaptada a tus necesidades y horarios. Con más de 150 cursos virtuales especializados en bioseguridad y salud pública, emergencias y primeros auxilios, ergonomía y trabajo seguro, gestión del conocimiento y cultura organizacional, habilidades para la vida y formación transversal, inducción y reinducción, prevención de riesgos laborales, salud mental y bienestar laboral, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, SGSST. Nuestra metodología de aprendizaje y plataforma incluye autoaprendizaje y flexibilidad, contenidos asincrónicos que permiten estudiar a tu ritmo en cualquier momento y lugar, ambiente virtual interactivo, módulos estructurados con recursos multimedia, evaluaciones y seguimiento, gamificación y microlearning, lecciones breves y dinámicas de juego para mantener el interés y facilitar la retención de conocimientos. Plataforma tecnológica intuitiva, LMS Moodle, con acceso fácil y navegación amigable a través de un entorno virtual confiable y eficiente. Cada curso está estructurado bajo un modelo de aprendizaje accesible y flexible, permitiendo que los trabajadores avancen a su ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Promovemos el bienestar de los colombianos a través de una formación de calidad, desde cápsulas de aprendizaje hasta cursos de nivel avanzado. Ingresa a www.posipedia.com.co, inscríbete y mejora tus habilidades en seguridad y salud en el trabajo.